Un día como hoy es muy connotado para las letras porque nace don Miguel de Cervantes Saavedra. La primera imagen que yo recuerdo de él fue visual y es que aparecía en unos cuadernos muy Exacto, corrientitos, muy baratos. exacto. Era un blog de dibujo, de esos que tenían las hojas pegadas en un cartón. Y ahí estaba Cervantes. Esa es la primera imagen que yo tuve de él. Y es curioso porque es falsa. Se parecía a Walter Raleigh, el del Sí. cigarro. Eran iguales. Es que no hay una imagen de Cervantes. Sí. Se hizo con las descripciones, con las aproximaciones. No sabemos cómo era. Es como Miguel Hidalgo. No se parece nada a lo que conocemos. Su nacimiento está registrado en 1547. Es autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nace en Alcalá de Henares. Un día como este, 29 de septiembre, fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Máxima figura de la literatura española por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muchos críticos han descrito esta obra como la primera novela moderna. Debe haber mucha gente como yo que nunca lo ha leído, pero que relatos, películas, documentales y sobre todo anecdotario. Sí, sobre todo sobre todo la segunda parte es uno de los primeros libros que hace autorreferencia. Es decir, en el libro hace referencia al libro que uno está leyendo y a la primera parte. Y en México uno de sus admiradores fundó un museo extraordinario en belleza de las figuras clásicas allá en Guanajuato. Un hombre que se dedicaba a la publicidad. Ferrer. ¿Cómo se llama? Ferrer. Eulalio. Eulalio. Lo conocimos todos los que trabajamos en comunicación y sobre todo el papá y los hijos de estos hombres que son tan famosos en diversas actividades culturales. Sí. Y aunque no trabajaras en medios, yo lo conocí en su universidad, donde te platicaba cuando ibas como a pedir informes, cosas así, en fin. Y te platicaba con una pasión de todo, porque era de esos hombres que sabían de todo. Encantador, era un hombre de esos, la miel. Pues es clasificada como una de las mejores obras de la literatura universal. Lo que sí es que es uno de los libros más editados y traducidos de la historia, solo superado por la Biblia, dicen, el príncipe de los ingenios. Se encontraba en la cárcel cuando empezó a escribir a finales del siglo XVI y terminó la primera parte y lo publicó. Tuvo un éxito inmediato, pero después apareció, tiene ese fenómeno extraño esta obra, la continuación escrita por alguien que se puso un seudónimo. De la Avellaneda. Sí. No es tan mala su versión, pero eso hizo que él se apresurara y acabara el Quijote antes de morirse, porque pues, creo que a los 2 años se murió. Y que lo matara. Bueno, sí. Mató al Quijote para que Avellaneda no pudiera continuar ni nadie. Ah, bueno, no, murió por mala salud. Se volvió un símbolo la figura del Quijote, el caballero de la triste figura,
y que además en algún momento de tu vida siempre te topas con alguno de sus pasajes. De cuando está en la lucha con los molinos, de cuando conoce a Dulcinea, de cómo cuando lo topan con la realidad, pierde todo el sentido su vida y ya no tiene estímulos para seguir. Entonces, yo recuerdo una versión que sacaron en Radio Educación con Luis Jimeno, como tipo radionovela, muy, muy respetable, te hacía llegar mucho los mensajes porque está escrita en el español antiguo, entonces muchos términos no te son así como que muy habituales, muy cercanos, sí. Y era tan buena la interpretación, sobre todo de Luis Jimeno, que te llegaba mucho toda la idea de lo que sucedía en cada pasaje que te iban relatando. Hay una melodía, Sueño Imposible, hay una obra que estuvo representándose teatralmente durante décadas. Sí, y que ha tenido diferentes actores, y sin embargo cada vez que la ponen se llena el teatro. Y hay un ballet muy célebre, hay una ópera también. Pues solo se conservan de él sus dientes, y hay que recordar que se desbaratan. Ocurre una cosa muy curiosa, uno piensa que por ser la parte más resistente, dura del cuerpo humano, deberían ser como marfil, ¿no? Sí, pero no. En unos años desaparecen prácticamente, nada más te quedan ahí unos restos de los dientitos. En un convento en la calle Lope de Vega había una columna vertebral combada y parece que incluso con daños de arcabuz recibidos en la batalla de Lepanto. Y pues no, es todo lo que se conserva del autor de esto. Pues hay varias curiosidades. Hay una de conservar sus dientes. Otro del que se conservan sus dientes aquí en México es de García Márquez. Su dentista, el día que iba a salir rumbo a Suecia a recibir el Nobel, se le infectó una muela y le arrancaron se la arrancó el dentista, que todavía la tiene ahí. Y en Cervantes es también curioso que no tenía, parece que no era manco, tenía un brazo seco, igual que lo tenía Díaz Mirón. Díaz Mirón también en un duelo se le secó el brazo. Y por último... O como el pintor Tapatío. Orozco. Sí, que también, o como un cantante mexicano. Martínez Gil, Chucho Martínez Gil. Sí, y autor de Dos Arbolitos. A pesar de ese, bueno, el escultor de A pesar de todo. Algaitud. Por cierto, tenía muy mala suerte. Jesús F. Contreras. Primero, cuando él era fundidor. Fue un extraordinario escultor, lo mandaron a París a estudiar y en París en la Feria Mundial hizo el stand de México y ganó el primer lugar. Regresó, era un gran escultor y una gota, cuando estaban fundiendo el Cuauhtémoc, le cayó una gota en el pie y se la perforó de lado a lado. Después, siendo escultor, le sale un tumor en el brazo derecho y le tienen que amputar el brazo derecho. Con la mano izquierda hace esa estatua tan famosa que se llama Malguetu, donde está una mujer con unas encadenada por la parte de atrás y acostada, está ahí en la Alameda. Y como base en la historia de Jesús F. Contreras, hay una canción hermosísima de Manuel M. Ponce que se llama así, Malgretut, que es para la mano derecha nada más. Es para tocar en piano, pero para la mano derecha nada más. Su original estaba aquí en la Alameda, Sí, pero era de luego... mármol. Era de mármol, muy bonito. Sí, pero ante el deterioro sufrido por la contaminación de lluvia ácida, pusieron una copia y se lo llevaron. Al Museo de Arte Moderno. Sí, ahí No, está. pero no al de ahí de Salto del Agua.
Así, se ve que está en el arte moderno. De San Carlos. Creo que no. Creo que está en el arte moderno. De Tlalpan, María Teresa Rodríguez López, 64 años, 6'4". Mario iba a hacer un comentario del Quijote y Héctor le quitó la palabra. Ya no lo dejó que continuara comentando de la segunda parte del Quijote. Nos dejó con el interés. Te regreso Ya se la me palabra olvidó. quitada. Ya se me olvidó que era. No se preocupe, mire, hay pirata y hay segunda parte. No tiene razón de ser. La hizo con un sentido de ocupar un espacio que vio económicamente y que de todos modos no le brindó ninguna oportunidad. Vamos, ni el original es leído. Lean el original. Yo lo he dicho aquí, es el libro más popular, menos leído. Pero más citado, porque todo mundo se sabe una cita del Quijote. Y la verdad Muchas es veces falsa. Apócrifo. casi todas son falsas. El mismo Sancho Panza es falso que sea gordito. Además es pirateado. ¿Para qué leen algo falsificado? Fíjate que hay otro autor muy famoso en México sobre todo. Ese sí lo hemos ido repasando poco a poco, que también tuvo que ser escrito porque le estaban robando el relato. La crónica de la conquista. Ah, claro, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, porque allá andaba una historia de la conquista de la Nueva España y la lee Bernal Díaz del Castillo y dice, eso no pasó. Este tipo ni de habladas está escribiendo, puras invenciones, entonces ya escribe su versión de lo que él vivió. Fue testigo presencial, ya muy anciano, viviendo en Guatemala. Se dio a la tarea de corregir aquel error histórico garrafal. Entonces, ¿para qué leemos la falsa? Está como, pues, los libros también sagrados más importantes. Se ha discutido mucho y todavía está. En veremos. Pero Cervantes tuvo muy mala suerte toda su vida. En primer lugar, regresando de la guerra con los turcos, lo capturan los piratas y lo llevan a lo que ahora es Túnez. Y ahí se pasa bastantes años porque nadie quiere dar el rescate. Trata de escaparse un par de veces, lo capturan, lo vuelven a recluir. Finalmente alguien se conmueve, su familia se moviliza y ya les pagan a los piratas y lo dejan ir. Y llega a España y al bote, que debía impuestos. No, porque debía el rescate. Lo pagó un padre, pero el rescate no era por él y su hermano. Los agarraron a los dos y estuvieron ahí más de 5 años. Sí. Y una vez que regresa a España, no solo lo meten al bote, sino lo acusan de herejía. 3 veces fue sacado de las ligas de la iglesia porque andaba cobrando impuestos en una de sus chambas. Pero los cobraba por abajo del agua él para pagar sus deudas. Ya anciano, lo visitaban los que conocían su obra, pero por curiosidad, dando poca importancia al impacto que más tarde, a través de los años, lograría. Pero fíjate, yo no llamaría exactamente mala suerte todo lo que le pasó. Eso de que estuviera recluido varias veces. ¿Por qué? Porque dicen que cuando el ser humano se ve en las situaciones más críticas, es cuando brota la inspiración. Es cuando tienes todo ese material. Tal vez si él no hubiera estado encerrado tanto tiempo, ni hubiera tenido ni el tiempo, ni todo ese material que se le ha de haber acumulado durante las horas de prisión y de hambre y de incomodidades y de todo lo que pasó. María Margarita Rojo Navarro. Desde Dublín, Irlanda, con cariño para todos en el programa, pero más afectuosos para Héctor Martínez Serrano. Los escuchaba desde que tenía 10 años y vivía en México. Y ahora en Dublín,
¿Qué ventarrones le llevarían por allá? De 81 años, Carlos Uribe Ramos de Naucalpan. Cuando hablan de Cervantes Saavedra, nunca reconocen que el verdadero iniciador de nuestra lengua fue Alcipestre de Hita, quien basado en el romance y el latín, las mezcló y dio origen a nuestra lengua. El arcipreste de Hita. Arcipreste de Hita, pero no es cierto. Él hablaba como hablaba la gente en la calle. Si no, no le hubieran entendido. No, hay unas glosas emilianenses que más o menos corresponden al año 900 y tantos, que se puede decir que son anotaciones al margen en libros en latín, que ya están prácticamente en algo que se parece al español. Pero el español de los primeros siglos no es entendible para nosotros. Si uno trata de leer el Conde Lucanor en el español original, no le entiende nada. Tiene que haber una traducción. Ya el Quijote sí se comprende en su versión original. Y hay muchas versiones facsimilares y uno puede leer perfectamente el 90% de lo que está ahí escrito. Bueno, un Artemio de Valle Arispe, que es de este siglo, si uno lo quiere leer, tiene que tener un diccionario junto porque su español es decimonónico, pero ahorita se me vino más que no me acuerdo el autor de los primeros que escriben en romance, dice: vosotros que decís no me leéis porque escribo en romance, y si escribiera en latín sí me leeríais, qué poco favor hacéis a vuestra lengua. Y esto lo pone como introducción en el diccionario secreto de Camilo José Celes, el epígrafe de esa frase, precisamente cuando ya se empieza a escribir en español, prefiriendo al latín vulgar. Era de hombres cultos y estaba vedada esa cultura para las mujeres, y por eso esa frase insultante de mujer que sabe latín. Ni sabe, de mujer que sabe latín, ni sabe cocina, ni tiene buen fin, algo así. Encuentra marido, o sea, es doblemente machista. Que sabe latín, encuentra marido, ni tiene buen fin. Eso es. Hay hasta un libro, ¿no?, con ese título de esa escritora, sí, Castellanos.